Bienvenidos, bienvenidas al programa número 53 de Cultura del Vino. Y como siempre, me acompaña en el estudio todo un número uno. Estamos hablando de Manuel Fernández. ¿Qué tal? Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Bueno, otro programón que se nos viene encima. Y para número uno, el invitado que tenemos hoy. Sí, señor. Número uno, un vino que, por cierto, no lo tenemos aquí delante porque queremos que sea sorpresa. Vamos cogiendo estamos haciendo, como se suele decir muchas veces, un Telecinco, ¿no? Con el tema de la publicidad. Luego volvemos y no sé qué. Si quieren saberlo, quédense. Pues si quieren saber qué vino vamos a catar en el día de hoy, lo tienen que ir viendo el programa. Bueno, bromas aparte, hoy vamos a irnos a una zona que desconozco como suele ser habitual, pero que sé que me vas a sorprender como siempre. Volvemos otra vez a una bodega que ya hemos catado, uno de sus vinos. Volvemos otra vez a uno de sus vinos tintos, a un cupás, en este caso, de 5 variedades. Y la zona es la de Utiel-Requena. Volvemos otra vez a una zona que sé que te gusta, que te fascina, que es Valencia. Sí, señor. Valencia, sobre todo la zona de Alicante y tal, que ya hemos, como ya ha comentado Manu, ya hemos podido disfrutar de alguno de esos vinos y que hoy es el protagonista. Ahora hablaremos de ello. Por supuesto, haremos la cata y, por supuesto, luego después conservaremos nuestro vino. ¿Puede haber alguna sorpresa? ¿Quién sabe? Para eso, para saberlo, se tienen que quedar con nosotros. Perfecto. Comienza una nueva edición de Cultura del Vino. Y con la imagen del vino protagonista en el día de hoy, vamos a continuar en este programa número 53 de Cultura del Vino. Amigo Manuel Fernández, ¿qué tenemos entre manos? Pues tenemos uno de los grandes vinos de Bruno Murciano, la bodega de Utiel, como ya hemos hablado de la zona. Hemos visto un vídeo de la zona. Y bueno, esto es un cupás, realmente si hablábamos de la Boval, en este caso no lleva Boval, pero lleva 5 variedades autóctonas de la zona, que se van yendo recuperando. Lleva garnacha tintorera, lleva crujidera, lleva royal, lleva algo de Moravia. Vamos, un vino muy completo. Si recuerdas, hablábamos con Alberto la semana pasada, que se estaba poniendo muy de moda los vinos varietales, pero que al final esos son los cupás, las diferentes mezclas de cada productor, de cada elaborador, cómo va cogiendo, cómo va dándole forma y personalidad a cada uno de sus vinos. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué nos puedes contar? Lo primero, así a nivel visual, vemos que es una botella muy bonita, en negro y ese color... es que es un rojo oscuro tirando a marrón, tirando, no sé. La verdad que la botella muy elegante. La verdad, es bastante elegante. La verdad que es ya de entrada, ya hemos dicho en muchas ocasiones que igual siempre la primera impresión, ¿no? Da un primer sentido, ¿no? O digamos de alguna manera nos reconduce a lo que viene después, ¿no? Yo creo que sí, que al final lo que hablábamos también en la semana pasada, que esa imagen en la estantería del supermercado, o en este caso no supermercado, sino de la vinoteca, que te llama la atención, que quieres saber un poquito más, que te lleva a intentar descubrir realmente lo que hay detrás de esa imagen que en un primer momento te ha llamado la atención, te ha impactado, creo yo. De entrada también vemos que tenemos una botella con un lacre de tipo cera. Sí. Bueno, cera no es cera, sabemos no es cera. Que es la cera es muy cara, que cuando vemos algo así, tal, incluso las que tenemos las velas de los cirios y tal, Semana Santa, o incluso, bueno, se suele poner... sí, los lacres al final. Exactamente, estamos hablando de una parafina, que es lo que realmente se suele utilizar, y que la cera de las abejas es muy cara. Muy cara no, es muy difícil de encontrar y muy difícil de hacer. Sí, yo creo que la cera no soy... Se utiliza, los derivados de la cera se utilizan desde la Edad Media o por ahí, porque ya digo, que no hay abejas como para que cubramos la demanda de cera, y en este caso obviamente se nota que es algo muy parecido, pero es una especie de sintético. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas mientras vamos a...? Pues bueno, Bruno Murciano, uno de los grandes sumilleres de este país, ya estuvimos hablando de él.
cómo con su hermano fundaron la bodega, el año 2023, vino que no es relativamente viejo, relativamente nuevo. Y ya te digo, 5 variedades. Recordemos que estamos hablando de una viniticultura ecológica. Estamos hablando de vinos que desde su origen, Fíjate el producto... Qué fácil sale en este Sí, caso. sí, es verdad. Es bueno, es un lacre normal y corriente, tampoco... Vemos No hay que, que por darle ejemplo, no hay tampoco ningún sello. Que no, hay que darle mayor en otras bodegas y tal le suelen poner a lo mejor el sellito, ¿no? En el tapón, pero en este caso, bueno, pues vemos que es simple, porque realmente yo creo, y como nos tiene acostumbrado Manu con todos los vinos que trae a cata aquí al programa, pues lo importante, lo visual está muy bien, pero lo importante está dentro. Claro. Bueno, pues ahí estamos descorchando este vino, que según me comentaba Manu los días previos antes del programa, pues me hablaba de vinazo, de otro vinazo. Dice, Rafa, tenemos otro vinazo. Esto es uno de los grandes vinos tintos de este país. Yo creo que es un gran vino. Bueno, y vemos que lo estás descorchando con mucho cariño y mucho... Bueno, aquí tenemos el corcho. ¿Recuerdas cuando olíamos? Sí. Es importante que no le llegue en malas condiciones al que lo hagamos, que el sumiller lo suele hacer con un poquito de disimulo. Sí, en este caso lo hemos hecho muy a la vista, pero... Tan a la vista que lo estamos haciendo a cámara, pero bueno. Ya de entrada tiene... Aquí lo vamos a dejar. Y vamos a servir ese vinazo. A ver si es verdad, a ver si cumple la expectativa que me ha generado Manu en la previa, como se suele decir. Yo creo que es un gran vino para celebrar un gran hito el que conseguisteis ayer en la Gala del Deporte de La Carlota. El pasado viernes, sí, bueno. La verdad que tenemos que dar las gracias a la gente que nos sigue, que nos apoya, y por supuesto a nuestro ayuntamiento, que es el que, digamos, de alguna manera nos permite realizar esta labor que hacemos en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la que abarcamos con este programa. Y la verdad que damos las gracias, doy las gracias en nombre de todos aquellos que formamos parte de la radio, y es un reconocimiento que nos lo ha otorgado el área de deportes, pero que en realidad es un reconocimiento a toda esa labor en todas las partes o en todas las áreas de nuestra sociedad, todas aquellas que podamos llegar, que somos poquitos, pero con mucha voluntad, eso sí es verdad. Bueno, pues vamos a lo primero de ello. Vemos el color. Estamos viendo un color rojo, sangre. Este sí le veo algo de connotación un poco violácea, ¿vale? Pero es más... es un rojo sangre, no me sale ahora el nombre, ¿cómo es? El rojo carmesí. El carmesí. Carmesí. Rojo carmesí. Que me está limpio, vino muy limpio, con una capa... No es muy alta, es densa, pero no es muy alta. Pues se puede dilucidar la silueta del dedo por debajo de la copa. Y luego a nivel visual, el tema del glicol, de lo que es el alcohol, me da la sensación, o por lo menos no termina de hacer una lágrima muy potente. No creo que se vaya a mucha graduación. Mucha graduación. Vino. Creo que son 13 grados y medio. 13 es... ¿13 pelado o 13? 13 grados. Bueno, pues más o menos ahí además se ve. Lo estoy viendo que otras veces sí es verdad que la copa las trae Manu extremadamente limpias y bueno, al principio la lágrima no llega a enganchar, pero en este caso ya llevamos un ratito dándole vueltas a la copa y se le nota que no. Pues Rafa, cada vez me dejan más sorprendido. No, últimamente estoy que me escapo. Porque ya para catas de concurso lo único que te faltaría sería decir que no tiene gas y que no tiene sedimentos. La fase... Bueno, pero he dicho está limpio, ¿no? No tiene sedimento, está limpio. Sí, la limpidez. Y gas lo he dado por hecho. ¿Ves tú? Lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos del tema de la guionización y tal. Bueno, también nos gusta a nosotros que sepan un poquito de nosotros y cómo hacemos las cosas por dentro, ¿no? Porque muchas veces también se le da más valor a lo que se hace conociendo realmente. Cuando hablamos de los guiones... cuando hablamos de currículums, hablamos a lo mejor no solamente de los invitados que solemos tener en el programa, hablamos también pues de las características de los vinos y tal,
generalmente tenemos la parte, esto es como en las películas, el poli bueno y el poli malo, ¿no? Y en este caso es de las dos personas que estamos, el que sabe y el que no sabe. Y para, digamos de alguna manera, hacerles que este producto, este programa les llegue no solamente a los profesionales o personas que tienen ya a sus espaldas bueno, una trayectoria en el sector del vino, sino también para que les llegue este programa también a personas que no tenemos ni idea. Y en este caso, pues es en mi papel. Pero bueno, ya acaba de mostrar que ni idea tampoco. Tampoco era muy difícil. No me bueno, pero una... al final no se te ha ido ningún paso, bueno, que eso es importante. Al paso siguiente que tenemos que ir es al olfativo. Perfecto. Venga, nos vamos a ir al olfativo. Bueno, y aquí yo lo que denoto es... bueno, vamos a empezar por la fruta roja, ¿no? Primero, acidez. No. La acidez es en boca. Volvemos otra vez a la limpidez en nariz. ¿El vino está limpio en nariz? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de la limpidez de nariz, ya lo hablamos en su momento, es cuando realmente no tienes ningún elemento extraño que no debería de estar ahí. No encuentro ningún elemento extraño que no deba de estar aquí. Perfecto. Lo encuentro limpio. Que luego te puede gustar o no te puede gustar, eso es diferente. Pero en este caso el vino está limpio, está totalmente limpio. Volvemos a la intensidad. ¿Cómo marcábamos la intensidad? A ese ya no me acuerdo. La intensidad... Es que me estás haciendo un examen en pleno programa, esto es increíble, pero bueno. Te has venido arriba, por el tema, el primer paso, que no me des tanto prioridad y sobre todo la parte olfativa que sabes que estoy... Pero todo estas son partes, al final es lo que te vayas retirando o alejando la copa para ir captando vino. En este caso tú te dejas la copa a medio camino, digamos, y ya a partir de ahí yo creo que ya estás captando vino. Sí. Una intensidad media, incluso media más. Sí, media. Media un poquito, sí. Y siguiente es como si cogemos una carne y la pedimos entre el punto y hecha. El punto más. Y el punto más. Yo, por ejemplo, en las catas recomiendo que a la gente diga siempre que se mantengan siempre en un camino medio. Y después de ese medio suba medio más o medio menos. En este caso tendríamos un medio más. Tampoco es una intensidad muy elevada porque no es una intensidad elevada, muy pocas variedades, muy pocos vinos tienen una intensidad. Pero en este caso tendríamos una media más. Desde el momento que aún tienes a medio camino de la copa de la nariz, ya estás captando aroma, ya estás captando, ya te están dando sensaciones. Claro. Esto, para entenderlo mucho mejor, nos ha pasado con algún vino que Manu ha descorchado y no ha llegado a mover el corcho o lo ha puesto en un lado y de donde yo, desde mi posición, aquí delante de este micrófono, he dicho, madre mía, llega desde aquí. Estamos hablando de una intensidad alta. Eso sería una intensidad alta. Perfecto, muy bien. Y luego la cualidad de fruta. ¿Qué te estás dando? ¿Más frescor de fruta o más madurez? Más madurez. Perfecto. ¿Qué te está dando? Que nos está llevando a un clima relativamente cálido. Me da un poco de ciruela. Y ahora ya empezamos con los aromas primarios, secundarios y terciarios. Incluso algo de cereza. Efectivamente. Puede ser. Fruta roja, más que roja, tirando a negra. Sí. Y ahí ya... Ahí ya me quedo. Pero sí es verdad que saliéndome de la fruta, ¿vale? Que ahora tú ya matizarás y ya complementarás el resto de la carta de propiedades de olfativa de este vino. Sí es verdad que me viene algo de regaliz. Estoy intentando buscar algo de chocolate, pero no llego del todo a... ¿Pero tiene algo de chocolate? No, pero no termino todavía otros vinos que hemos traído a cata, si es verdad que ha sido más patente. La nota de las especias dulces, incluso alguna nota de vainilla que me lleve a algo de barrica francesa, de crianza. Pero bueno, estos son aromas que poco a poco se van a ir captando y que también necesitas entrenar. Pero es importante ver, y que nuestros oyentes que hayan hecho un recorrido con nosotros, ver cómo al final vas captando esa familia de aromas. Fruta roja. A partir de que tú digas de fruta roja, a partir de aquí ya puedes empezar a matizar. Pero fruta roja está o fruta negra. Esa diferencia es importante. Después ya irás matizando. Esta fruta roja que es una fruta roja fresca, que es una fresa, que es una frambuesa, que es
porque depende de qué variedad me va a dar unas notas características. Pero aquí estamos a otras. hablando de algo más tirando a negro. Más tirando a negro. Una fruta roja tirando a negro. Muy bien. Ya has dicho una familia de frutas perfecta. Lo ha descrito perfectamente. Con los 4 o 5 pasos. Una pregunta que te voy a hacer sobre el tema de la intensidad del color a referencia o referente a la fruta que hemos mencionado. ¿Tiene algo que ver el que este vino sea más oscuro, tire más a carmesí, tire más a opaco, a violáceo, por el tipo de aroma de fruta roja o negra o más roja que negra? Me encanta que me haga esa pregunta. ¿Dónde vas a tener notas más de fruta roja en un vino tinto tirando más a madurez y a fruta roja negra? Pero sobre todo es importante la cualidad de la fruta. Porque la capa te la da el ollejo. Hemos hablado de que cuando tú tienes el vino tinto en fermentación... Estamos hablando del ollejo, recordemos términos, es la piel. La piel, perdona. Cuando tú estás elaborando un vino tinto, los ollejos es donde tú realmente extraes el color. La mayoría de las uvas tintas, la pulpa es blanca. Tú vas sacando el color de la piel o del ollejo mediante una maceración con los ollejos. Que luego tú puedes hacer lo que le llaman de basuqueo, empujar el ollejo para abajo o remontado. Pero la idea es sacar la mayor extracción de taninos y color del ollejo si quieres ¿dónde va a tener un ollejo con más intensidad? En una zona que sea más cálida. Porque al final el ollejo, la piel, lo que estás protegiendo es la semilla. Claro. La uva no entiende de vino. La uva entiende de que la semilla es su hijo y es al que tiene que cuidar. Y si está en un clima que está pegándole el sol, necesitará tener una capa que la proteja más que en una zona donde realmente no le está tocando el sol. Claro. Por eso, por ejemplo, variedades de tintas de zonas frías, por ejemplo la Pinot Noir, la capa es muy leve. Eso ya realmente desde la capa, si tú sabes analizar un vino, si tú sabes leer el vino, yo cuando hago una cata digo, no voy a enseñar a catar, os voy a enseñar a que leáis un vino y a lo interpretéis. Ya te está diciendo que viene de una zona relativamente cálida o cálida, ya con el mismo color y con la misma capa. Que luego tú lo que haces, una vez, la fase visual, ella va sacando pistas. Esto es jugar como los detectives, Claro. va sacando pistas que luego la vas reafirmando con el resto, tanto con la fase olfativa como con la fase gustativa. Un poquito en plan detective, ¿no? Porque incluso sin llegar a abrir el vino diciendo, pues mira, esta uva, este vino pertenece o viene de esa uva que estamos ahí, pues incluso desde el terreno con la mineralidad y tal, muchas de esas características podemos llegar a sacarlas sin necesidad de descorchar la botella, como bien nos has comentado Sobre con el tema del ollejo y tal. ¿Qué es lo que te hace? ¿Te acuerdas cuando éramos niños que jugábamos a quién es quién? Va eliminando qué puede ser y qué no puede ser. Y última fase, dentro de este proceso detectivesco que estamos describiendo, que sería ya llevarlo a boca. Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos a probar este vinazo. Bueno. De entrada está bueno. Bueno, vamos a ir primero a lo bruto, como yo suelo decir. El vino está muy bueno, eso sí. De entrada, poco a poco, va consiguiendo secar la lengua. No es un vino que de entrada tenga esa sequedad en boca, pero lo va haciendo rápido, pero no instantáneo. Eso de entrada. Luego no noto mucha acidez. Pero sigue estando un poquito, pero es verdad que sí, pero no hay mucha acidez. No está atacando para nada los laterales de la lengua. Sí es verdad que el sabor, por lo menos lo que yo percibo, poco a poco va, digamos, como agrandándose dentro de la boca. Pero el regusto tampoco es muy, muy excesivo. No es un vino agresivo. No. Es un vino bastante, para mí, y no sé si estás de acuerdo, pero para mí es un vino muy equilibrado. Sí. Es un vino que conforme va pasando los segundos, el minuto y pico que llevamos después de haberlo catado, me va dejando algún aroma, va apareciendo algún aroma, mejor dicho, alguna característica en el paladar de sabor, pero no es un vino que dé fuerte. O sea, no es un vino que te impacte. Es un vino, para mí, pero la palabra equilibrado. Fíjate qué final tiene. Esto
paso a paso sería, al fin, la primera nota que notamos sería si el vino es seco o es dulce. Es seco, obviamente. Obviamente, Muy seco. porque en ningún momento se te ha activado la parte frontal de la lengua. La acidez está ahí, no es muy marcada, te vuelve otra vez a activar dónde va a tener un vino más ácido en una zona más fresca. Una zona más cálida, realmente la acidez no va a tener tanta acidez. Por lo tanto, te me está marcando es una zona relativamente cálida, pero sigue estando esa acidez ahí. Siguiente paso sería el tanino, que es verdad que está, pero no está muy pronunciado, lo vas notando en los frontales de la boca, y el alcohol, que se te queda en la punta, o sea, en la media de la boca. Tampoco lo noto yo muy alcohólico. Lo mismo que hemos hablado de la que es la parte visual con la lágrima, no nos daba esa característica. Ahora también en boca, ya después de haberlo probado, tampoco me da esa sensación de vino que tenga una graduación muy alta, con lo cual creo que sería un buen vino. No sé si a lo mejor pues con unos quesos, unos embutidos, algo así, plan tapeo, yo creo que vendría para empezar muy bien. Hablamos del maridaje. Yo me lo llevaría a una paella, por ejemplo, sí. Un buen arroz. Bueno, es que viene de la zona. Viene de la zona. Igual está, aparte de sus características, como bien has comentado, por terreno, por temperatura y tal, también igual es que es su zona, ¿no? Para mí es un vino con un perfil muy marcado mediterráneo. Lo llevaría a algún plato típico de la zona, una buena paella. Pescadito. Un pescado que sea relativamente graso, que no sea, en este caso, pues quizá a lo mejor un atún. Una buena fideuá, por ejemplo, que también es de la zona. Incluso a lo mejor una buena escalivada de pimiento rojo con un poquito de carne, unos quesos semicurados, no excesivamente curados, pero que estén ahí con ese punto de... Sí, porque si es excesivamente curado, lo mismo igual, y siempre hemos hablado del maridaje, lo que intentamos es que tanto alimento como vino, cada uno conserve sus características, claro, y no se pise el uno al otro. Y entonces, si es un queso posiblemente muy aromático o oloroso o demasiado añejo, igual pues desequilibra, ¿no? Necesitarías o más azúcar residual, que eso es uno de los grandes matices, en un vino, o necesitarías más potencia de tanino, de estructura que este vino. Pues yo lo corroboro. Para mí es un vinazo, es un vino... No de los de digamos serios, de los que hemos traído también al programa a cata, donde bueno, pues igual pues se merece una buena carne, un buen chuletón. No es ese tipo de vino, es un vino más para, como comentaba Manu, para hacer un maridaje de acompañamiento pues a un tapeo de primer orden, pero tapeo y algún arroz, alguna fideuá y tal, o algún pescado graso, y yo creo que es un vino que lo que prometía lo ha cumplido. Es un gran vino, un vino muy elegante. Y Rafa, me dejas sorprendido. ¿Te acuerdas cuando empezábamos que decían no sé de vino y tal? Has hecho una cata perfecta. Sigo sin saber de vino, lo que pasa es que también me lo pones fácil. No, pero al final, fíjate como al final, poco a poco, como todos los pasos los vas marcando, como sabes realmente ir captando cosas, como realmente al final... Esto lo hablábamos en su momento cuando empezamos, hace 53 programas. Que esto al final es el día a día, de que nadie crea que no te coja a ti como ejemplo, pero puede coger a cualquiera. Que no son capaces de analizar un vino o de analizar un producto y llegar a sacar unas conclusiones, a saber diferenciar. No todos los vinos son iguales. Claro. No todo el producto son igual, no todas las mismas zonas te están marcando lo mismo. Ni todos los vinos sirven para todo, ni un mal vino, o sea, la elección de un vino en un momento determinado para una comida, para un tapeo y tal, mal elegido, pues puede ser que no lo puedas llegar a disfrutar. Cada uno en este caso pues lo ve de una manera o de otra, pero realmente si tenemos esta pequeña guía o estos pequeños conocimientos a los que hace referencia Manu, pues obviamente van a poder disfrutar de ese momento. Y bueno, yo simplemente, pues eso, corroborar lo que se le presumía en el guión a este vino. Un gran vino. Y no podemos finalizar nuestro programa de Cultura del Vino de esta semana sin hacer que este vino, este vinazo, como hemos hablado a lo largo de todo el programa,
se conserve perfectamente. Y para ello tenemos esta maravilla que tenemos aquí detrás, que es el sistema de conservación de vinos de manera profesional. Sistema Verma, que garantizamos 21 días en perfectas condiciones una vez abierto el vino. Tanto para vinos espumosos como para vinos tranquilos, como en este caso es bueno, el protagonista que tenemos en el día de hoy. Y yo sé que tú disfrutas cerrando los vinos. ¿Cómo me conoce este hombre? ¿Cómo me conoces? Que sí, hombre, que yo lo hago. ¿Cuántas veces habrás hecho tú esto a la hora de trabajar con esta máquina? Muchas. Ya lo hemos presentado en muchísimos sitios en Córdoba, fuera también. Y en la Barcelona Wine Week fueron 3 días, prácticamente, pues cada 5 o 10 minutos que te pasaba alguien y estaba explicándole y estaba hablando y estaba... Por la noche llegas a casa o al hotel, te pones a dormir, lo único que sueñas es enchufando la botella, ¿no? En fin, bueno, pues aquí tenemos el tapón para vinos tranquilos, con sus 2 agujeritos, con su sistema de sellado de doble tórica y es muy fácil de poner. Pues al final voy a tener que hacer yo el programa solo, si al final nos va a sobrar Manu. Al final... Bueno, pues aquí lo tenemos, una botella. Bueno, pues en este caso va a tardar menos porque tenemos obviamente la botella esta. ¿De se ha servido muy poco? Sí, se ha olvidado, la verdad que nos hemos echado poquito en la copa, con lo cual va a tardar lo justo, ya verán. Nos vamos a la boquilla de abajo, que es la de vinos tranquilos. La acoplamos. Ya. Dilo tú, Manu. 21 días. Aquí lo tiene. Sistema de conservación de vinos profesional, Verma, y que es una auténtica maravilla, sobre todo pues pensado para la restauración y sobre todo para aquellos establecimientos donde tengan una gran tirada de vinos y bueno, pues y donde quieren realmente potenciar el vino por copa y es una herramienta muy muy útil para eso. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. El vino cuando lleva un tiempo abierto, 1 día, 2 días, 3 días, puede llegar a perder sus cualidades y en este caso no pierde ninguna, porque aquí lo que acabamos de hacer es extraer todo el oxígeno, todo el aire que tiene la botella para que se conserve como recién embotellada. Y en el caso de los vinos espumosos, todo lo contrario. Estamos metiendo el anhídrido carbónico, que es lo que hace esa presión de anhídrido carbónico para que mantenga todas sus cualidades. Me pueden decir, pues yo le pongo el corcho. Vale, pero luego después no le pidan un espumoso que reaccione igual a la hora de servir 2 o 3 días después como de nuevo. Nosotros decimos que la botella de espumosos es botella abierta, botella muerta. Porque realmente es muy difícil el truco. ¿Has visto el truco algunas veces que le ponen una cucharilla en la botella? Sí, vamos, eso es fantástico. Ingeniería de último. Te puedes ahorrar un dineral. En fin, bueno, pues como suele ser habitual, gracias por habernos seguido una semana más aquí en Cultura del Vino en esta edición número 53 y como suele ser habitual, les emplazamos a la semana que viene. Manuel Fernández, muchas gracias. Y salud. Salud. Hasta la semana que viene.